Hablar yo, claro, puedo hablar de lo que sé, y lo que sé sobre todo es filosofía helenística, entendiendo en el buen sentido que la filosofía romana evidentemente es filosofía helenística, y que la filosofía sea escrita en latín o en griego, pues es hasta cierto punto un dato irrelevante. Entonces, bueno, ya dentro de este aspecto me decidí a hablar sobre Epicuro, porque es un filósofo que, en fin, que por decirlo directamente está muy de moda, por lo menos en comparación con las otras filosofías helenísticas, escuelas helenísticas. Nadie hace cosas sobre los peripatéticos, ¿no? sobre los escépticos o sobre los estoicos, y sin embargo Epicuro sí, mejor, ¿no? Sí. En fin, es una cosa que realmente despierta el interés. Es una cosa que yo me di cuenta, por ejemplo, cuando en mis exámenes pongo siempre un tema libre. Pues habitualmente es muy normal que el 70% de los exámenes el tema libre verse sobre un tema de epicureísmo. Esto sería dos cosas. En primer lugar, porque el epicureísmo es, por lo menos en un primer nivel, una filosofía relativamente fácil de entender. Mucho más fácil de comprender, por ejemplo, que las abstrusas cosas estas de los estoicos sobre el lobo, que te acabas volviendo un poco loco. Y en segundo lugar, porque claro, en estos tiempos iconoclastas que vivimos es normal entender una filosofía, bueno, que tiene cierta aura de ser un pensamiento contracultural, o de ser un pensamiento un poco rebelde. El libro de Milo Lledó sobre Epicuro, que es un libro espléndido, se titula Una filosofía del cuerpo, del goce y de la amistad. Evidentemente, claro, una filosofía del cuerpo, del goce y de la amistad, pues es algo que tiene un gancho inmediato, rápidamente, a ver qué demonios hay aquí. Claro, el problema de la popularidad es que por una parte favorece, lecturas apresuradas, que no hacen justicia, en fin, a la complejidad del pensamiento de Epicuro, y por otra parte también favorece que la gente se quede un poco con 4 o 5 ideas y no penetren en esos puntos oscuros que tiene toda filosofía, incluyendo filosofías que en principio se nos presentan como filosofías de una reivindicación de los goces del cuerpo, digamos, un goce salvaje, un goce. Hay puntos oscuros y puntos oscuros. Y en concreto el problema del dinero o del pensamiento económico es un punto oscuro, porque nos hace ver realmente, claro, cómo el epicureísmo es una filosofía que tiene que ser vivida en comunidad, y por tanto qué condicionamientos, qué valores, qué hay por detrás de una comunidad epicúrea, desde un punto de vista muy concreto, que es el dinero. Permitidme que empiece con un dato anecdótico. Vamos a ver, Diógenes Laercio, en las vidas de los filósofos ilustres, que es lo que habitualmente se conoce como Epicuro, dice que Epicuro se gastaba una mina diaria en comida. Claro, si esto lo leyéramos en una fuente desfavorable, por ejemplo en Plutarco, ¿no?, o un padre de la Iglesia, claro, este hombre es, en fin, el típico, ¿verdad?, crítica fácil de un filósofo hedonista que se gasta enormes dinero porque se atiborra a comer, en fin, ese tipo de historias. Pero claro, el problema está en que lo leemos en Diógenes Laercio, y Diógenes Laercio es una fuente muy favorable a Epicuro. Fijaros, claro, Epicuro se gastaba una mina diaria en comida. Una mina son aproximadamente 100 dracmas. Y se ha calculado, porque la gente, sobre todo en filología, se dedica a estudiar todo, que con 100 dracmas se podía dar de comer aproximadamente a 200 personas. Es decir, que Epicuro evidentemente no se gastaba todos los días en vinos exquisitos y manjares sofisticados 100 dracmas patiborras, sino que daba de comer a 200 personas todos los días en la comunidad que conocemos como el tipos, como el jardín. Claro, este dato, como veis, es puramente anecdótico, pero para empezar surge una cosa que yo creo que es importante. Saber que el epicureísmo o la filosofía del jardín, yo no sé si más o menos, si hay algo que no entendáis, porque doy por supuesto, pues también puntualmente pues intento aclarar lo que hay que aclarar, ¿no? El jardín, en contra de lo que se ve por ahí, no es un grupo de amigos, no son media docena o docena y media de personas que se reúnen para vivir y para filosofar en común, sino que es una estructura mucho más compleja.
aunque solo sea porque evidentemente dar de comer todos los días a 200 personas, bueno, pues por una parte exige cierta logística y por otra parte exige tener dinero, algo de dinero. O sea, insisto, 4 o 5 amigos se reúnen, esto no tiene problemas, pero todos los días 200 personas, eso es una cosa que, insisto, hay que tener una infraestructura bien montada además, y por otra parte hay que tener una serie de recursos materiales que de una otra manera pueden sostener esa estructura logística. Por lo tanto, la primera pregunta, una vez que ya sabemos, gracias a Dios en el Hercio, que no hablamos de 4 o 5 amigos, es saber cómo se mantenía el jardín desde un punto de vista económico. Aquí, bueno, hay por una parte una serie de textos de Epicuro que están recogidas en la edición de Arrighetti. Permiten eso. De Epicuro hay 2 ediciones clásicas. Una es la de Hermann Usener, que supongo que la conocéis cuando uno lee Epicuro, ¿verdad? 23 US. Esta es la de Hermann Usener. Y la otra, que es mucho más reciente, el de los años 70, es la de Graziano Arrighetti, que se diferencia sobre todo de la otra en que tiene en cuenta descubrimientos papirológicos hechos en fin, a raíz de las excavaciones en la vía de los papiros de Herculano. Bueno, pues en estos textos de Arrighetti, que además son textos que son de Epicuro, en la medida que están cogidos o extraídos de cartas que cabe suponer que están escritas por el mismo Epicuro, Epicuro pues dice que, en fin, que los epicúreos, o por lo menos las comunidades epicúreas periféricas, eran invitadas e incluso forzadas a hacer donativos por el mantenimiento del jardín. Ese es un dato que no sé si se tiene en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta. El jardín es una estructura absolutamente jerárquica. Digamos dentro del mismo jardín y luego también dentro de las comunidades epicúreas. De manera que todo aquel que quiera ser feliz y que justamente para ser feliz se mete en el jardín y a escuchar a Epicuro, debe para empezar a generar parte de sus bienes, digamos, en beneficio de la comunidad. Esto como dato previo. Como segundo dato, es que claro, aunque, como todos sabéis, me imagino, ¿no? El mono, estoy pensando en los placeres necesarios, no necesarios, todas esas cosas que son conocidas. Aunque el modo de vida epicúreo pida reducir las necesidades a un mínimo, a este mínimo de los placeres naturales necesarios, evidentemente este mínimo sigue presente. Y por otra parte, a pesar de la austeridad de la que hace Epicuro ala, contento con si se hace rico a Pitocles, no aumente su dinero, sino reduce sus deseos. En fin, a pesar de esa austeridad que evidentemente está muy presente en el pensamiento de Epicuro, pues claro, tampoco Epicuro es partidario, como veremos más adelante, de la heroica abstinencia y de la brutal renuncia que caracteriza a los cínicos. En fin, simplemente, y antes de empezar, ya hay, por así decirlo, como 2 problemas. En primer lugar, un problema teórico y en segundo lugar, un problema directamente práctico. Claro, desde el punto de vista más teórico, realmente, bueno, pues hay una serie de textos de Epicuro que son fáciles de conseguir porque son las máximas capitales vaticanas, en las cuales habla de una riqueza natural, una riqueza moderada que permitiera vivir aquel que la disfruta de una manera placentera, entendiendo el placer en el sentido que no entienden los epicúreos, como este goce moderado del alma y como este disfrute astuto y sabio de los placeres del cuerpo. Por ejemplo, también hay otros textos que no voy a entrar a comentar porque son más conocidos, claro, que critica la avaricia, incluso aunque la avaricia esté permitida, digamos, por las leyes. No es necesario que uno vaya contra el Código Civil en cada época vigente en su deseo de acumular dinero para que esto de una u otra manera cause el resquemor o la crítica de los epicúreos que, como él decían, están constantemente, por lo menos esta primera generación de epicúreos, ¿no?, dándole vueltas al problema de cuál es la riqueza natural frente a la riqueza avarienta y por tanto cuál es el verdadero hacedor de dinero. Esto por una parte. Pero por otra parte, como yo os comentaba antes, hay también una dimensión puramente práctica.
Y realmente es tentador, aunque esto es un poco inventado, ¿no? Es tentador ver a Epicuro, al maestro, que estaba ocupado en cuestiones más importantes, delegando a Metrodoro. Metrodoro es uno de los discípulos favoritos de Epicuro. De hecho murió antes que Epicuro y iba a ser en principio el destinado a suceder a Epicuro en la dirección del Jardín de Atenas. Bueno, es tentador, como él decía, que Epicuro, en fin, se dedicara a cuestiones filosóficas y esas cuestiones de gestión práctica de la comunidad del jardín ateniense y de las relaciones económicas, intelectuales de la comunidad epicúrea de Atenas con las comunidades epicúreas que se van poco a poco formando, en fin, en Asia Menor, etcétera, la delegara de Metrodoro. Por lo menos los dos textos que conocemos, que son los que voy a centrarme, sobre teoría económica, que son de Filodemo de Gádare, vas a ver un poquito sobre Filodemo de Gádare, cita constantemente a Metrodoro, ¿no? Filodemo de Gádara es el bibliotecario de la famosa villa de los papiros de Herculano. En fin, pues sabréis, ¿no?, que se descubrieron esos papiros carbonizados por la lava del Vesubio, y bueno, y en ese contexto es donde está todo el epicurismo de la Campania, el epicurismo romano, y uno de los focos principales es Filodemo de Gádara. Y Filodemo de Gádara además es el filósofo residente por decirlo de alguna manera, de Lucio Calpurnio Pisón. Lucio Calpurnio Pisón es un personaje muy importante de la vida romana de aquel entonces. Por ejemplo, es el suegro de César y es además un enemigo acérrimo de Cicerón. Y este buen hombre, Filodemo de Gádara, y es importante retener que Filodemo de Gádara es un individuo que está al servicio de un rico hacendado romano. Esto hay que comprenderlo muy bien, ¿no? De Filodemo de Gádara, como os decía, nos han llegado hasta nosotros dos textos de economía. Uno se llama sobre la riqueza, y solamente quedan unas pocas columnas del final del libro, del medio final, y el otro, que por suerte está bastante más completo, y es el que me centraré sobre todo, se titula Pirieconomía, sobre la economía. O sea, estamos manejando documentación papirológica. De los dos textos hay ediciones accesibles. Del Periplutos hay una edición con traducción al italiano en la revista esa que se llama Cronaca Herculanense, que es, digamos, el órgano oficial de toda la investigación herculanea. Y del otro, el más importante, el Pirieconomía, hay una edición traducida al inglés con el texto griego. Una cosa curiosa, ¿no? No sé si ha visto alguna vez lo que es un papiro y luego las diabluras que hacen los papirólogos para reconstruir el texto. Es una cosa que hay que tener unos conocimientos verdaderamente sorprendentes. Bueno, como os decía, teniendo ese trasfondo, me gustaría hablaros de tres cosas. Si hay tiempo. Si no hay tiempo, porque tampoco quiero ser yo excesivamente pesado, en cualquier momento pues corto la exposición y si luego a continuación se sigue contando. Tres cosas. En primer lugar, las diferencias que pueda haber entre la economía, es decir, entre lo que en la actualidad entendemos por un pensamiento económico y lo que en aquellos bienaventurados tiempos se entendía por economía, y ver también cómo hay muchas diferencias entre la concepción de la oikonomía entre los grandes clásicos griegos de este pensamiento, que son sobre todo Genofonte en el económico, y bueno, los tratados digamos aristotélicos o pseudo-aristotélicos sobre economía, que Filodemo dice que el autor son Esteofrastro, pero bueno, realmente no es Esteofrastro, sino, pero eso tampoco tiene mucha importancia. En segundo lugar, me gustaría también dar algunas pinceladas sobre algo que ya anticipaba antes, que es la diferencia entre el modo de vida de los cínicos y el modo de vida de los epicúreos, porque eso es importante. Siempre que hablamos de filosofía epicúrea, y más en concreto cuando hablamos de cuestiones éticas, y el problema económico es un problema ético, hablamos de modos de vida.
no tanto de filosofemas, sino de una serie de filosofemas armados con los cuales, de una u otra manera, podemos encarar una serie de problemas, en virtud a su vez que esos filosofemas, de una u otra manera, y la vida en comunidades y luego también nos arman o nos pertrechan con unas determinadas estrategias para vivir la vida. Y en tercer lugar, si me da tiempo, me gustaría también dar unas pinceladas sobre cuáles son las fuentes de ingreso legítimas para los filósofos, se entiende para los filósofos epicúreos. En fin, esto es un tema que en aquella época se discute mucho. Son los estoicos. O sea, ¿cómo puede un filósofo ganarse la vida? Fijaros que por detrás, en el trasfondo, está toda la discusión, digamos, socrático-platónica, ¿no? y la sombra de los sofistas, que cobran por enseñar, mientras que Sócrates y Platón no cobran. Claro, Platón es un individuo riquísimo. Claro, en fin, hay una serie de problemas que realmente también ayudan mucho aunque sean por cuestiones secundarias, a por lo menos intentar, respirar la atmósfera intelectual y la atmósfera vital de una época. Vamos a ver. En primer lugar, evidentemente, claro, la palabra economía no significa lo mismo que significa la palabra nuestra economía. La economía se refiere a todo aquello que tiene que ver con la gestión correcta, con la administración adecuada del oikos. Oikos economía, ¿no? El oikos es la hacienda, el oikos es lo que dice mi apellido, ¿no? Un oikos es un más. Yo no sé aquí, pero en Valencia un más es una finca de labranza que está en medio del campo, frente a una alquería, que son las fuentes las fincas que están en los pueblos. Los mases están en mitad del campo, el más Arnapin. Un oikos entonces es un más, ¿no? Es un más. Y la economía antigua trata de las estrategias para gestionar correctamente esta hacienda. Claro, eso es interesante hasta cierto punto. Muchas de las cuestiones que hoy en día son estudiadas por ese saber que llamamos economía, dentro del pensamiento griego, no forman parte de la economía, sino directamente de la politique. Porque la politique es el saber que tiene por objeto cuál es la forma más sensata y mejor de conducir la polis. Y dentro de esto hay cuestiones que en la actualidad son económicas. Por tanto, en fin, esto es un poco arriesgado, pero lo que sí que es cierto es que la voz o economía tiene un sentido más restringido que la voz economía, y que de una u otra manera se podría solapar con ciertas ramas de lo que hoy se llama microeconomía, es decir, o sea, gestión de patrimonios propios, y no de patrimonios, digámoslo de esta manera, políticos. Como les decía, esta economía, y así la entienden tanto Jenofonte como el pseudo Aristóteles, en fin, quien queremos llamarlo, se interesan. En fin, no sé si habéis leído a Jenofonte, el Económicos. Tiene gracia. Es de esas cosas que la gente no suele leerlas, pero hay que reconocer que está Sócrates, es como, en fin, es un diálogo, ¿verdad? Como todo lo de Jenofonte, que frente a Platón, que es chispante las cosas que te comentan. Bueno, el punto de partida de la reflexión de Filodemo de Gádara es justamente una crítica a las posiciones económicas. Voy a decir económicas y economía, pero todos entendéis, por favor, que me refiero a la economía, por aquello de la facilidad para pronunciarla. Claro, a Jenofonte y a Teofrasto, a Jenofonte, como os decía, les interesa oikos. Sin embargo, a Filodemo de Gádara le interesa la comunidad epicúrea, la comunidad de amigos. Claro, y aquí hay una diferencia que es importante, y es que el oikos, la hacienda, el más, es una unidad tanto de producción como de consumo, aunque sea un nivel pequeño. La producción me refiero, mientras que por lo que sabemos, evidentemente el jardín de Epicuro, las comunidades epicúreas, son exclusivamente unidades de consumo, pero no unidades de producción. He dicho de otra manera,
mientras que Jenofonte atiende a lo que los antiguos llamaban, digamos, el bios practicos, la vida práctica. A Filodemo le interesa más bien la vida filosófica en sentido estricto. Se bien reconoce que esta vida filosófica, como habrá que ver, tiene una serie de condicionamientos materiales y financieros a los cuales el filósofo epicurio evidentemente debe de atender. Por tanto, muchas de las cosas que le interesan a Jenofonte, por ejemplo, técnicas de apareamiento de animales, momentos adecuados para plantar determinados vegetales, todo ese tipo de cosas evidentemente a Teofrasto no le interesan. En ese contexto general, la cuestión de las mujeres tiene cierto interés, entre otras razones porque ayuda a precisar cuáles las diferentes perspectivas entre los economistas tradicionales y los economistas, digamos, epicúreos. Y aparte también sirve pues para intentar deshacer un malentendido muy común, ¿no?, que es ese de ver en el epicurismo una filosofía frente a todas las escuelas decididamente partidaria de las mujeres, a las que concede un trato, digamos, sin pedir igualdad a los varones. Jenofonte, que insisto, le interesa esta unidad de producción y consumo que es el oikos. Jenofonte argumenta la naturalidad y la utilidad de tener una esposa, además a ser posible, que es el caso, pues una mujer joven a la cual el jefe del paterfamilias de una u otra manera la educa convenientemente para que satisfaga las funciones que ella debe realizar dentro de esta unidad de producción y de esta unidad de consumo que es la hacienda. Filodemo disiente, dado que a él le interesa el filósofo, o por lo menos aquel que aspira a ser filósofo, considera que tener mujer o no tener mujer es una cuestión absolutamente relevante. En fin, aquí se abriría para otra sesión, ¿no?, todo el problema de las mujeres, el problema del matrimonio, que son cuestiones verdaderamente interesantes, pero que en estos momentos me veo obligado a dejarlas de paso. Claro, por otra parte, Filodemo, que concede que Jenofonte procede correctamente, no está equivocado al distinguir dos partes eloicos y analizarlas por separado. Por una parte, dentro de esta unidad, ¿no?, de producción y consumo, por una parte están las posesiones y por otra parte están los humanos. Entonces, esto es interesante. La discusión, como tantas veces pasa en el pensamiento antiguo, se articula en torno al análisis de un verso. En este caso es un verso se cita más o menos y tal, un verso de Hesíodo de los trabajos y los días. Es los versos 405 y 406. En fin, están tanto en los consejos, ¿no?, en los trabajos y los días, también en ese sentido, y le dice muchas al poeta, ¿no?, dice, en primer lugar, procúrate casa, mujer y buey de labor. Esos son los tres elementos que, según Hesíodo, debe procurarse todo aquel que desea poner en marcha un oikos. Sin embargo, Filodemo, en la crítica, esto es curioso, afirma que la interpretación que ofrece Teofrasto y Jenofonte de este verso de Hesíodo es errónea. Y es errónea porque conduce a dos conclusiones que son inadmisibles. En primer lugar, considerar que la mujer es indispensable, y en segundo lugar, considerarla igual al varón. Evidentemente en el ámbito de oikos. O sea, tampoco es evidentemente que Jenofonte sea un feminista a van la letra, ¿no? Pero por lo menos sí que hay supongo que aquí nadie habrá leído la perfecta casada de Fray Luis de León. Pues es que esas cosas hay que leerlas. A mí el libro le tengo mucho cariño porque era la lectura de Mesía de noche de mi abuela, que en fin, que era viuda desde la guerra, y yo no sé por qué, pero esta buena mujer se pasaba el día leyendo la perfecta casada de Fray Luis de León, y yo, claro, pues cuando tuve uso de razón filosófica de esta manera dije, bueno, vamos a leer la perfecta casada de Fray Luis de León. Y se me quedó un poco en la cabeza, y al leer a Jenofonte dice, Dios mío, si Jenofonte y Fray Luis de León viene a decir más o menos lo mismo,
Quiero decir, o sea, tampoco estemos aquí en pensamientos excesivamente radicales, ¿no? Pero sí que hay en Jenofonte y Feliu de León, por lo menos, no sé cómo decirlo, cierta consideración por los trabajos que las mujeres llevan a cabo en el ámbito de comunidades rurales de trabajo. Eso es evidente, ¿no? Bueno, seguimos un poquito con la discusión, en fin, un poco dialéctica, y luego es complicada porque además las columnas están mal conservadas, entonces uno tampoco se acaba de entender muy bien de qué va la cosa. Claro, Jenofonte argumenta que la mujer es imprescindible para el varón en el mismo sentido en que el varón necesita cosas para alimentarse y necesita también una serie de herramientas y instrumentos que a su vez le permitan hacerse con esas cosas para alimentarse. Claro, si esto es así, en tal caso, dice Filodemo, la mujer es una posesión, mientras que los versos de Hesíodo, por lo menos tal y como los interpreta Filodemo, dice lo contrario, a saber, que la mujer es, o por lo menos puede ser, algo diferente de una mera posesión. En fin, Teofrasto, los economistas tradicionales, en definitiva, y eso es a lo que va, Epicuro, ¿no? Filodemo, se contradice, porque por una parte dice que la mujer, la esposa, es algo que el varón necesita, y en ese sentido es una posesión, pero por otra parte considera que la esposa es un ser humano, y si es un ser humano evidentemente no puede ser una posesión. En fin, resumiendo un poquito esta discusión, que como veis es un poco bizarra, pero yo creo que es interesante para intentar describir un poco por dónde van los intereses económicos de estos buenos señores. Claro, evidentemente a Filodemo, que es un pensador epicúreo y por tanto vive no en Oikos, ni en una ciudad, sino vive dentro de una comunidad epicúrea, que es una estructura, insisto, muy peculiar. Claro, realmente no le interesa ni mucho menos analizar el papel que la esposa, convenientemente educada, evidentemente puede desempeñar dentro de esa estructura de producción y consumo que es el Oikos, sino señalar directamente la inconsistencia del planteamiento de Jenofonte. Claro, si la mujer es una posesión, no puede ser un igual. Si es un igual, no puede ser una posesión. En fin, realmente la discusión, aparte de para poner de manifiesto una vez más, ¿no?, pues que el pensamiento antiguo, por mucho que la gente intente encontrarle vueltas para hacerlo, digamos, un poco más progre, o en fin, no sé cómo decirlo, realmente no. Realmente el pensamiento antiguo es un pensamiento extraordinariamente conservador. Y yo sé que si hay intentos por ahí de buscarle, ¿verdad?, cosquillas, intentando ver, por ejemplo, en Epicuro cierta defensa de las mujeres, Antifonte, en fin, ese tipo de cosas, pensamientos igualitarios y democráticos. Esto es una cosa muy difícil, muy bonito de intentar hacerlo, pero difícil de hacer. Bueno, aparte de esto, insisto, esas discusiones ayudan a comprender el cambio de desplazamiento que se produce entre los economistas, digamos, griegos tradicionales y el planteamiento epicúreo sobre el dinero y sobre la economía, porque pasamos del hacendado, de ese señor que tiene ciertas propiedades y le permite vivir, ¿no?, del hacendado, pasamos a un individuo que aspira a vivir una vida filosófica, y en el mejor de los casos aspira también a dirigir una comunidad epicúrea, y que quiere saber cómo conciliar los aspectos materiales de la vida con los principios éticos que al fin y al cabo le permiten alcanzar la felicidad, pero que a la vez, como veremos a continuación, no acepta, digamos, la radicalidad y la vida social de los filósofos cínicos. Aquí hay otro problema que dejo simplemente apuntado, que es que evidentemente la economía moderna tiende a pensar en términos de escasez. La economía antigua, menos de Jenofonte, a este problema no le interesa, sino que presupone que hay suficientes recursos materiales como para llevar una vida digna que permita al varón, que es el jefe de Oikos, tener el tiempo libre suficiente como para dedicarse a dos cosas que son fundamentales para los griegos. Por una parte,
el ocio y, por otra parte, la vida política. Justamente las dos cosas que de otra manera no la vida política, aunque eso es más complicado, pero si lo otro también las piden los epicúreos. Es decir, que digamos que la cosa se va complicando porque los epicúreos, por una parte, digamos, esconden un poquito la mano, porque evidentemente, claro, ellos también necesitan tener, digamos, esa serie de excedentes que de una u otra manera le permiten entregarse a la vida filosófica. Esto es evidente, ¿no? Claro, por mucho que los epicúreos, como todos sabréis, ¿no?, defienden el vivo ocultamente, claro, en fin, como les critica con mucha razón por otra parte Cicerón, por lo menos ellos necesitan vivir en un marco, en un entorno social estable, política, social y económicamente estable, porque claro, en fin, en medio de un momento de guerras, de penurias, de hambrunas, claro, es totalmente imposible la existencia de una comunidad epicúrea como la del Jardín. En fin, Plutarco, que es muy malévolo, Plutarco tiene mucha gracia, pero tiene mucha mala leche. Dice, el Jardín estaba en un desierto. Pero no, esto es mentira. Además, eso se han descubierto recientemente, investigaciones arqueológicas que han sacado a luz al Jardín. Y es astuto Epicuro. El Jardín no está en un desierto. El Jardín está a las afueras de Atenas. Es decir, lo suficientemente cerca, digamos, del centro de producción y consumo importante, como para tener relaciones, pero lo suficientemente lejos como para no poderse, ¿verdad? Es una curiosa, si uno, aparte de como hacemos los filósofos o los historiadores de la filosofía, que atendemos en exclusiva a documentación textual. Eso es una cosa. Yo, desde que me dediqué más a la historia, pues ya aprendí mucho de los historiadores, que aparte de la documentación textual, hay también pues, documentación epigráfica, documentación arqueológica, documentación numismática, en fin, una serie de cuestiones, y si eres capaz de poner todas esas cuestiones de una otra forma en común, pues aparecen otras cosas, que si simplemente te dedicas a decir, bueno, voy a estudiar los epicúreos, te haces con el libro décimo de las vidas de los filósofos más ilustres y dices, me empapo la carta Meneceo. No, si atiendes otras cosas, insisto, salen otras cosas más sutiles y, como le decía al principio, un poco más oscuras. Vamos entonces un poco, se trata de darle vueltas a lo mismo. Claro, la vida, claro, los cínicos tienen algo heroico, esto es evidente, ¿no? En la radicalidad de sus posiciones, en la crítica salvaje y brutal que llevan contra las formas, digamos, más establecidas de vivir en común, la aceptación del incesto, de la pederastia, el rechazo del dinero, una serie de cuestiones que por una parte, si las ves positivamente, pues tienen esta tensión de modos de vida verdaderamente heroicos, salvajes y totalmente a contracorriente. Pero por otra parte, si las ves en común, no dejan de configurar de una u otra manera, digamos, el diseño de una autoimagen. Una autoimagen, además, que se corresponde con la imagen del mendigo. Es una cosa curiosa. Claro, desde lo que comen. Los cínicos comen lentejas, que es alimento de pobres. Los cínicos llevan zurrón, que es prenda de los cínicos se dejan llevar la barba. Es decir, que de una otra manera los cínicos, en el imaginario de la Atenas o de la Grecia de aquel entonces, representan perfectamente la imagen del mendigo. Y de hecho, si uno lee por ejemplo, a Plauto, Comedia Romana, ¿no? Es muy interesante ver cómo la filosofía del cínico mendicante se había directamente establecido como un tipo cómico. En fin, ¿sabes? Al igual que en la comedia, pues está, pues no sé, el marido cornudo, en fin, el héroe, el chico guapo, el ingenuo, en fin, una serie de tipos cómicos que la gente espera. Está también la figura del cínico mendicante,
que estos, los romanos la identifican mucho con una figura de man que llaman el escurra, ¿no? El escurra es una especie de bufón. O sea, quiere decir que las cosas son quiere decir que aparte de este momento heroico que en efecto tienen los cínicos y que desde luego Epicuro no lo tiene, tiene otra dimensión. Claro, porque una cosa también, claro, los epicúreos son muy acomodaticios. Eso es una cosa que uno se da cuenta cuando empieza a meterse un poco en este mundo. O sea, directamente ellos directamente no son revolucionarios radicales, sino gente que de una otra manera en un momento determinado de vida buscan, por decirlo, una forma alternativa de vida en comunidad, pero de una otra manera que esta comunidad epicúrea en modo alguno entre en conflicto, o choque directamente o frontalmente contra las expectativas que tienen la sociedad sobre los individuos. Claro, por eso vuelvo a lo del mendigo, ¿no? Que la figura del mendigo tiene cierta gracia. Claro, por eso ahora, en fin, son unos textos del Periplutó, sobre la riqueza. Claro, Filodemo, insisto, teniendo por detrás, ¿no?, esta figura del mendigo real y por otra parte del mendigo como autoescenificación de determinada opción vital y filosófica, intelectual, tal, distingue entre dos tipos de pobreza, ¿no? Por una parte habla de una pobreza que consiste en no tener absolutamente nada, y por otra parte habla de una pobreza que consiste en tener tan solo unos pocos bienes. Claro, que se encuentra en la primera condición, es decir, aquel que es pobre porque carece absolutamente de todo, debe mendigar, como veíamos hace un momentito que hacían los cínicos, mientras que la condición de tener unos pocos bienes puede ser deseable. Y vamos poco a poco, lo que es sutil Filodemo, aunque parezca que no. Claro, en el fondo todo es cuestión de delicados equilibrios, y a intentar, aquí casi todo, ¿no?, y a intentarlos a lo que dedica Filodemo, pues estas miserables columnas que tenemos sobre la riqueza, que son textos, como dicen los italianos, dice troppo lacunoso, ¿no? Son textos, es que los papiros son así, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿No? Entonces, claro, se empieza a desarrollar. Claro, evidentemente cuando un papiro se quema, claro, se quema lo de fuera. Y es lo que no tenemos, ¿no? Y según se va haciendo, digamos, la curvatura más pequeña, claro, se quiebra con tanta más facilidad al desenrollarlo. Bueno, seguimos con los pobres y los ricos, ¿no? Claro, entonces, como les decía, en esos textos que el azar ha querido que conservemos, Filodemo investiga dos cosas. En primer lugar, si la pobreza y la riqueza son buenas, malas o indiferentes, y si son buenas, malas o indiferentes para algunos, pero no para otros. En fin, lo verdaderamente interesante sería lo segundo, pero esto se ha perdido, es una lástima. Esto venía en una parte que el destino ha querido que no conservemos. Claro, Filodemo es astuto, insisto, ¿no? Dice, la riqueza y la pobreza, ahora me refiero evidentemente a la pobreza que es aceptable, y por traslación de una u otra manera también, aunque esto no lo dice, a esta riqueza que es aceptable. En fin, esta pobreza que consiste en no ser mendigo, tener tal, en fin, estar en la calle tirado, tal, sino esa que consiste en tener pocos bienes, dice, no son ni buenas ni malas desde un punto de vista absoluto. Pues así como entre el bien y el mal hay una gran diferencia, entre riqueza y pobreza no hay mucha diferencia. O dicho de otra manera, aunque debe reconocerse, porque tampoco Filodemo es tonto, que la riqueza es un poco superior a la pobreza, insisto, siempre estamos en esta pobreza, digamos, que consiste en tener pocos bienes. Esto no sé muy bien lo que es, pero aunque la riqueza es un poco superior a la pobreza, esta superioridad o esta diferencia que hay es absolutamente irrelevante en lo que hace a lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa es la felicidad entendida
al modo epicúreo. Claro, lo explica de una forma absolutamente sofística. Dice, claro, la suma de muchas cosas malas no hacen lo bueno, mientras que las sumas de muchas pobrezas hacen la riqueza. En fin, esto evidentemente es un argumento puramente sofístico, pero que es astuto, porque te permite, digamos, prescindir en fin, de las resonancias morales y éticas que tienen las palabras, pues carecer y estar privado de, y concluir sofísticamente, pero retóricamente bien concluido, que de la pobreza y la riqueza se derivan idénticos placeres. Claro, evidentemente estamos dentro de un contexto epicúreo, ¿no? Y de acuerdo con los epicúreos y del fondo de ver las cosas, ¿no? Evidentemente el rico no puede comprar placeres, entendido ese sentido epicúreo, que no pueda comprar también el pobre, pues que, en fin, pues como dice Epicuro, en fin, es una cosa muy, muy bien sabida, los placeres, los verdaderos placeres, son fáciles de obtener y por tanto son baratos. Por ejemplo, Epicuro, hay un Chagati Domeneo, sí, dice, reboso de placer, no puedo tener más placer cuando dispongo de un pedazo de pan y un trozo de queso. Claro, rebosa de placer cuando posee cosas tan baratas que todos pueden comprar, incluso los pobres, como son un pedazo de pan y un trozo de queso. Claro, el pobre evidentemente puede evidentemente hacer con nuestras cosas, lo cual, claro, no quita para que carezca y para que esté privado de otros muchos bienes. Claro, precisamente por eso es pobre. Uno es pobre no porque pueda comprar un poco de pan y un poco de queso, sino porque y no porque no pueda comprar otros manjares mucho más costosos. Claro, fijaros como de una otra manera, y es lo último que vamos a ver ahora, sí, se va dibujando un marco un marco teórico en general, que de una u otra forma va dejando atrás totalmente la radicalidad de los cínicos y va dibujando, insisto, un marco en el cual evidentemente la riqueza no es mucho menos criticable, sino que es un bien al cual dentro de ciertas condiciones hay que desear. Claro, la objeción clásica contra la riqueza, que es por ejemplo en fin, la que se encuentra en muchos cínicos, etcétera, es que claro, es que el rico vive atormentado por todo tipo de verdad de pesares, ¿no? Es la figura utópica del avariento, ¿no? Que realmente no tiene amigos, tal, no sé cuántos, todo el rato preocupado por el dinero, encontrándolo. Claro, esto Filodemo argumenta con muchas cosas, argumenta con mucha habilidad también, que bueno, que hay cosas que aunque evidentemente cueste tenerlas y nos perturbe tenerlas, es mucho mejor tenerlas que no tenerlas. Y los dos ejemplos son clásicos, ¿no? Por una parte, en todo el ámbito de los epicúreos, por otra parte es la amistad. Evidentemente, claro, la amistad puede perturbarnos. Por ejemplo, en el caso de que un amigo muera, ¿no? O que un amigo, en fin, le vaya muy mal las cosas. En ese sentido, no quiero tener amigos porque puede perturbarme. Claro, pero es mucho mejor asumir esta perturbación en función del mayor bien que consiste en el hecho de tener amigos. Y el segundo ejemplo es la salud. Es la salud. Evidentemente, tener la salud, en fin, excepto sobre todo para los que ya vamos teniendo algunos años y tal, tener salud evidentemente es algo que cuesta esfuerzo. Pero evidentemente es mucho mejor hacer el esfuerzo por tener la salud que no tener la salud. Bueno, pues en el caso de la riqueza, dicen los epicúreos, la situación es más o menos parecida. Evidentemente, tener dinero es causa de perturbaciones, pero en fin, son perturbaciones que en un momento determinado, en función de los beneficios que da o puede darnos la riqueza, si las utilicemos prudentemente, claro, en tal caso son perturbaciones que merecen la pena asumir, al igual que asumimos el riesgo que supone, pues esto, pues tener amigos. Claro, el tópico, ¿cuánto tiempo llevo? 1 hora, ¿no? 44 minutos. Ah, mira qué bien. Vamos entonces a la última parte, que sí, ya acabo con esto, ¿no? El tópico del filósofo que
que desprecie las riquezas y que si no es rico es porque no quiere, es tan antiguo como la misma filosofía, ¿no? Recordar esa anécdota que cuenta Aristóteles sobre Tales de Mileto. Tales, todo el mundo criticaba a Tales porque se dedicaba a saberes absolutamente inútiles, y entonces Tales, pues aprovechando sus conocimientos de astronomía y por tanto gracias a esos conocimientos pudiendo prever cuál iba a ser el resultado de la cosecha de aceitunas, pues se dedicó, cuando todavía era invierno, a arrendar todos los molinos, ¿no? Todos los molinos de Mileto y de Quíos. De manera que cuando llegó el momento de la cosecha, todo el mundo tuvo necesariamente que recurrir a sus servicios, de resultados de los cuales Tales amasó una fortuna considerable. Y Aristóteles, que es un señor muy inteligente, comenta dos cosas. En primer lugar, aunque a los filósofos les resulta fácil enriquecerse, dicen, no es por esto por lo que se afanan. Y por otra parte, desde un punto de vista más técnico, porque Aristóteles tiene estas dos cosas, ¿no? Dice que hasta cierto punto Tales se limitó a seguir y aplicar un principio general de la crematística, que es el procurarse siempre que se pueda el monopolio. En fin, como les decía, este es un tema antiguo, y que justamente en esos tiempos de Epicuro, me refiero, pues cobra renovados bríos justamente por el desafío de los sofistas. Está el problema de saber si el filósofo puede o no puede cobrar por sus enseñanzas, y si no dispone de bienes de familia, ¿cómo demonios vive el filósofo? Sobre todo cuando ya sabemos que bueno, no es que el filósofo tenga que ser inmensamente rico, pero el filósofo epicúreo, por una parte, debe tener una cantidad moderada de bienes, y por otra parte también necesita una serie de bienes más importantes a la hora de gestionar una comunidad epicúrea. Claro, en primer lugar, y como era muy esperable, Filodemo rechaza impugna el modo de vida militar. Es decir, rechaza que el filósofo pueda obtener legítimamente ingresos a partir de la guerra. Esto no plantea muchos problemas, aunque sí que plantea unos problemas. Claro, evidentemente esto es una modulación del tema también clásico del epicureísmo, del vive ocultamente. No merece la pena los enormes sinsabores de la vida militar a cambio de los pocos placeres que proporciona. Pasa que aquí Filodemo empieza a enredarse con problemas sobre quienes alaban a los hombres de acción y quienes alabran a los filósofos, y por tanto qué forma de vida es preferible, de nuevo, ¿no? Si la vida teórica o la vida práctica. Y no olvidar, y no olvidar, insisto, que realmente Filodemo de Gádara está al servicio de un hombre de acción, porque en fin, de las muchas, Lucio Calpurnio Pisón, pues es un hombre que llegó al consulado, es decir, un hombre que sigue todo lo que los romanos llaman el cursus honorum, ¿no? Por una parte el patrón, por otra parte, digamos, el cliente del patrón. En fin, también dice que no es legítimo para el filósofo enriquecerse o tener fuentes de ingresos mediante la equitación. Aquí por detrás hay una serie de textos de Jenofonte pero que en estos momentos no interesan. En fin, también considera dice ilegítimo hacerlo mediante la explotación de esclavos. Está pensando en los esclavos que trabajan en las minas, y malo trabajando uno mismo. Claro, evidentemente dentro de la categoría de que para el filósofo no es pertinente obtener ingresos trabajando uno mismo, evidentemente se encuentra el campesino que trabaja con sus propias manos la tierra, porque esto evidentemente no es el caso, insisto, del rico hacendado,
que hace que otros trabajen para él sus tierras. De hecho, Filodemo dice que este individuo que hace que otros trabajen para él sus tierras, este individuo, hasta cierto punto, puede acercarse al modo de vida epicúreo en la medida en que, por una parte, disfruta de ocio y, por otra parte, puede compartir este ocio con los amigos. Estamos en las últimas columnas del Periconomías, y aquí es curioso porque el tema de la amistad se hace obsesivo. Y esta es otra de las cosas que la gente dice sobre el epicureísmo. Es una filosofía de la amistad. Sí, en efecto. Pero claro, ten en cuenta que estamos en esos momentos en un contexto romano. Y evidentemente lo que los romanos llamaban un amicus no es exactamente lo que nosotros llamaríamos un amigo. Por otra parte, claro, y eso es curioso, cuando Epicuro habla sobre la amistad, generalmente habla de la amistad y no de amigos. Entonces es una cosa curiosa, porque uno puede desear tener relaciones de amistad en abstracto, pero no por ello tener necesidad de tener amigos. Son matices sutiles que, si luego queréis, luego podemos discutirlos. En fin, como les decía, Filodemo nada tiene en contra de esta forma de obtener ingresos, es decir, haciendo que los esclavos trabajen para unas tierras. Tampoco tiene, desde luego, nada en contra de la utilización de esclavos en trabajos, digamos, artesanales o semi-industriales. Siempre y cuando, dice Filodemo, siempre y cuando esta utilización de mano de obra esclava no se haga de manera indecente, ¿no? Lo cual quiere decir que los epicúreos, por lo menos, tenían en cuenta lo que entonces se llamaba decorum social, y en la actualidad los economistas llaman cosas reputacionales, ¿no? Porque realmente una multinacional, por ejemplo, a la hora de diseñar sus estrategias, claro, debe tener en cuenta también no solo los beneficios, sino hasta qué punto los costos reputacionales pueden directamente, en un momento determinado, ser tan graves y tan importantes que puedan anular el legítimo beneficio que se puede obtener. Bueno, claro, estas dos fuentes de ingresos, es decir, por una parte el que tiene la persona que posee tierras y hace que otros trabajen para él, y por otra parte la persona que posee un negocio, por ejemplo, de cerámica, o en el caso de Grecia, un negocio de flete de barcos, sí, que son empresas que en un momento determinado, por una parte, necesitan el concurso de mano de esclavas, y por otra parte son empresas que pueden ser francamente rentables. Dice que estos dos tipos de vida, porque insisto, estamos hablando de tipos de vida, no son rechazables. Pero de que no sean rechazables no quiere decir que no deban de ser elegidas en primer lugar. Porque la vida verdaderamente elegible, la vida verdaderamente deseable, es la del filósofo que obtiene respeto, gratitud, pero también dinero por sus palabras y por sus enseñanzas. Claro, vuelve a ser sutil la cosa. Evidentemente el filósofo, y aquí está, digamos, la figura de Epicuro como referente último y absoluto, como el hombre que ha dicho las grandes verdades. El filósofo, digamos, no vende sus ideas, pero acepta regalos y donativos por parte de aquellos que lo escuchan y lo aprecian. Claro, porque no es lo mismo, y esto lo dice directamente, y aunque parece que uno tiene, en fin, son cosas hasta cierto punto bastante actuales, no es lo mismo comprar filosofía que estar agradecido y demostrarlo de algún modo. Aquel que nos ha enseñado el camino de la verdad y el camino de la felicidad, ¿no? Por eso
digo que esto cobra sentido en el marco, evidentemente, de una comunidad estrictamente jerarquizada, como es el caso de las comunidades epicúreas, ¿no? O sea, todos, en fin, los que van poco a poco, digamos, aprendiendo a ser felices y dominando sus pasiones y ocultando sus miedos, que de eso se trata en la filosofía epicúrea, de una u otra manera deben estar eternamente agradecidos a aquellas personas que de una u otra manera los han llevado y los han enturcido en este camino. Claro, y es evidente que este agradecimiento de una u otra manera también puede adoptar la forma de en fin, estamos en una secta directamente. Claro, fijaros como aquí hay dos perspectivas claramente diferentes, que es, claro, Filodemo evidentemente consideraba que el filósofo, en tanto que tal, disfrutara, por así decirlo, de unos ingresos medios, en fin, evidentemente lejos de las extravagancias de los ricos romanos. Es que uno a veces no es consciente del dinero que tiene esta gente. No es consciente de esto. Son individuos. Augusto, Octaviano, por aquel entonces, ¿no? Octaviano, el futuro Augusto, ¿no? Cuando tiene 20 años es capaz de armar un ejército de 8 legiones. Lo paga él. ¿Sabes? Son cantidades de dinero verdaderamente exorbitantes. César también, tras 7 años de campaña en las Galias, ¿sabes? En fin, bueno, lejos de esas extravagancias, pero también lejos, como les decía, de los fines gratificantes. Sin embargo, el caso del no del filósofo, sino del protector del filósofo es diferente. Claro, Lucio Calpurnio Pisón era un hombre riquísimo y, en fin, de acuerdo con Cicerón, por lo menos en el Impisonem, en fin, gran parte del origen de la fortuna de Pisón es debida a lo que los romanos llaman el delito de extorsión, de extorsión a los provinciales. Es una cosa muy curiosa porque esto, como entre paréntesis, Cicerón, que es un abogado, entre otras cosas, defiende dos tipos de procesos, sobre todo. Por una parte, el delito de corrupción electoral, y por otra parte el delito de malversación de fondos. Es una cosa verdaderamente curiosa. Entonces el Impisonem es, entre otras razones, es un discurso acusando a Pisón de malversación de fondos públicos durante el tiempo que él fue procónsul en las provincias sirias. En fin, sea esto o no sea cierto, lo que parece evidente es que los ingresos de Pisón no provienen exclusivamente, en fin, de una gestión esmeradísima y de un cuidado brutal de sus fincas agrícolas, sino que tenían, digamos, de otra manera, otras fuentes, en fin, si no delictivas, por lo menos sí algo más turbios de lo que en los momentos sugiere, ¿no? Y aunque el dato sea probablemente anecdótico, este millonario americano, el Paul Getty, tuvo el capricho de hacer una reproducción en California de la vida de los papiros, y se dejó $17 millones. Es decir, que es un riquísimo. Claro, evidentemente, sobre ese extremo de la cuestión, Filodemo no consideró oportuno pronunciarse. En parte porque no conviene morder la mano que te da de comer, y en parte porque, y esto es una cosa importante a la hora de estudiar o de investigar la evolución del epicureísmo, porque evidentemente, claro, los tiempos cambian y
y Filodemo de Gádara, como en otro sentido también Lucrecio, en fin, tiene que ofrecer digamos unos imaginarios intelectuales con los cuales los romanos de aquella época de una u otra manera pudieran identificarse. Y aquí la competencia de los estoicos es importante, porque los estoicos son rígidos y viriles, ¿verdad?, al gusto de los romanos, pero a la vez son indiferentes frente a las riquezas y el poder. Claro, porque el estoico, si mantiene la perfecta tensión de su alma, puede ser inmensamente rico sin que estas riquezas le esclavicen. Sí, por una parte hay digamos cuestiones puramente materiales, de que Lucio Calpurnio Pisón siga financiando comunidades epicúreas en la bahía napolitana, y por otra parte también está el problema de las diversas competencias entre las escuelas romanas, de las escuelas filosóficas, porque hay también, y esto también se suele olvidar, un problema enorme en aquella época, que es cómo demonios colocar productos culturales en un mercado tan competitivo como es el romano. ¿Cómo? Directamente. O sea, tú tienes que digamos que reconvertir, digamos, toda la herencia griega, tienes que reconvertirla de tal forma que lo que tú vendes de una u otra manera sea comprado. Y esa es una clave que en gran parte explica pues una serie de las transformaciones de la filosofía clásica griega y de los problemas de su recepción. Bueno, iba a hablar, pero esto ya lo dejo. Como decía antes, como en esas últimas columnas que conservamos del Pireconomía, de Filodemo de Gádara, el tema de la amistad se hace obsesivo, ¿no? Y uno realmente, conociendo más o menos el contexto en el cual se mueve Filodemo de Gádara, tiende a ver que realmente no estamos hablando de esta filía, ¿no?, de la que habla Aristóteles cuando dice uno no querría vivir sin amigos, ¿no? O cuando dice que la amistad antes se da entre iguales, o estas teorías de la amistad que también está muy la mano de la primera generación de filósofos estoicos, ¿no? Esa comunidad de sabios que son amigos, sino que estamos, digamos, deslizándonos hacia otros terrenos, pero en fin, esto es como lo de las mujeres y tal, son cuestiones que merecerían, ya si me invitáis el año que viene os hablo de las mujeres o de la amistad. En fin, yo creo que con esto es suficiente ya para si os apetece discutir algo, ¿no? Sí.